Muy buenas noches, querida familia betelista. Felices de podernos saludar en este inicio de segundo semestre que finaliza nuestro año académico y creyendo también que la fidelidad del Señor y su gracia nos acompañará, así como nos ha acompañado durante todo este año y a través de todos los años en comunidad betelista. Reciban todos un abrazo y que el Señor siga fortaleciéndonos para seguir avanzando en todos los propósitos, en todos los proyectos que tenemos como familias durante este año. Y seguimos avanzando en este tiempo que hemos apartado cada semana, en donde reforzamos, reafirmamos esas verdades bíblicas que transmitimos, que ejecutamos semana a semana con nuestros estudiantes, pero también con nuestras familias, y que se desprenden de nuestro lema anual, legado. Somos una generación llamada a recibir legado. Recibimos un encargo de parte del Señor para poderlo ejecutar con mayordomía, con dominio propio y poder así influir y dar frutos a estas generaciones presentes, pero también a las venideras. Y quisiera también hablarte acerca de este espacio. ¿Qué es hora? Hora es un tiempo para orar a nuestro Señor Jesucristo, para reflexionar en su palabra, pero también para alabar su grandeza, porque cuando hablamos de su palabra y entendemos los tiempos, podemos ver que hay un Dios que está obrando en la historia y que está obrando ahora mismo en nuestras vidas, en nuestras familias. Podemos entender los tiempos y en eso nuestra alma, nuestro corazón hallar el descanso, porque sabemos que confiamos en un Dios soberano, que nada se sale de su control. Así que vamos a iniciar este tiempo recordando nuestras verdades bíblicas de esta semana que nos señalan un pilar especial que sostiene nuestro legado: dominio. Cerramos este pilar entendiendo que la autoridad del creyente se ejerce primero en lo espiritual e inicia en la oración. La oración activa la autoridad delegada. Eso te dota de poder espiritual. Reinar en lo espiritual es someter todo pensamiento en Cristo, y eso se logra en la intercesión. El creyente tiene autoridad para resistir al enemigo, y esa es su mayor victoria. El nombre de Jesús es la credencial de autoridad celestial, y esa es tu identidad. La autoridad sin comunión es vacía, y esto requiere conexión. Recuerda, toda autoridad está en Cristo. Orar en su nombre es ejercer su poder. Orar en su nombre es ejercer su poder. Y justamente vamos a dedicar unos minutos a hablar del poder de la oración. No solamente como medio para recibir milagros, sino el poder de la oración para fortalecernos en los momentos difíciles. Y justamente un momento que describe una situación de angustia es Getsemaní, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo sintió la mayor de las angustias, inclusive logró sudar gotas de sangre por ese momento de estrés de niveles grandes, y allí pudo encontrar la fortaleza que necesitaba, no para cambiar las circunstancias que ya estaban escritas y definidas por la voluntad del Señor para nuestra salvación, pero sí
pudo fortalecer su alma para avanzar y obtener la victoria. Así que hoy vamos a hablar de Getsemaní, ese dominio interior que se ejerce en el momento en los momentos más difíciles y que nos ayudan a construir un legado. Y para ello vamos a leer Mateo capítulo 26 desde el versículo 36 al versículo 46. Y si tienes en tu casa una Biblia, acompáñame a leerlo. Dice así: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraba los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, aquí viene el que me traiciona. Y todos hemos visto a Jesús cuando leemos los evangelios, las historias, los milagros, celebrando victoria y siendo perseguido por muchos que veían los milagros, veían su poder y anhelaban también un milagro de sanidad, de liberación en su vida. Multitudes, y también vemos la resurrección. Pero casi no nos gusta mencionar o sentirnos como se sintió Jesús justamente aquí, en este espacio, en Getsemaní, un lugar de dolor. Porque Jesús, antes de enfrentar la cruz, Jesús enfrentó una batalla interna. Este texto nos describe al Jesús más humano que podamos nosotros ver. Jesús allí está diciendo que su alma estaba angustiada, que sentía que se moría y que inclusive deseaba no estar atravesando por ese momento de dolor. Creo que es una de las sensaciones que nosotros también experimentamos cuando estamos pasando dolor, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere vivir el momento de tristeza, de angustia en medio de unas circunstancias difíciles. Y es que estos grandes desafíos en la vida siempre van a tener 2 escenarios: las circunstancias propias, las externas, las situaciones que se dan, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de la salud, pero también hay situaciones que tenemos que vivir y enfrentar en nuestro interior. Y muchas veces la más difícil de vencer es la interior, los pensamientos de debilidad, los pensamientos que nos llevan a renunciar, a pensar que no podemos más, que no podemos seguir. Y justamente allí es donde la oración ocupa un lugar fundamental, porque nos ayuda a sostenernos en momentos difíciles para que podamos cumplir con ese objetivo, con esa misión que el Señor nos ha entregado. Entonces, podemos ver que hay 2 escenarios de la batalla. Y aquí está el exterior, lo que el mundo ve, y el interior, donde hay una verdadera batalla, donde estamos peleando con nuestros pensamientos, en donde el enemigo está durmiendo con nosotros y se mantiene con nosotros 24/7. En donde vayamos, allí está, batallando con nosotros. Y luego allí, en ese momento difícil, es justamente donde empezamos a debilitarnos, en donde empezamos a estar allí delante de 2 opciones: o nos rendimos
o seguimos adelante? ¿Y cuáles son esos momentos difíciles que pueden hacer que nosotros vivamos ese momento difícil? Bueno, como les dije, puede ser la pérdida de un ser amado, un diagnóstico médico inesperado, una preocupación profunda por un hijo, una crisis económica, la incertidumbre también que vivimos como país, la incertidumbre social, porque esos grandes desafíos siempre nos enfrentan a una crisis interna primero. Y muchas veces esa batalla interior es más difícil que la exterior. Entonces, aquí en este texto, lo primero que vemos que hace Jesús es ir a la oración. Pero en medio de la oración también vemos algunas etapas, algunos pasos, un camino que el Señor valga la redundancia, camina para poder enfrentar esa situación y realmente recibir esa fortaleza en la oración. Entonces, lo primero que vemos es una honestidad. Dice allí: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pensamos que el Señor Jesús, por ser Dios, Él siempre estaba en modo fuerte, que Él siempre estaba en modo feliz, que Él siempre debía estar en modo victoria. Pero aquí vemos al Señor diciendo: mi alma está triste. No sé cuántos han experimentado un dolor tan profundo que es tan íntimo que uno siente que el alma llora, que el alma está llorando, está triste, está en un dolor muy profundo, tanto así que uno siente que la muerte está cercano a nosotros. No sé cuántos de ustedes, yo lo he experimentado, momentos de dolor muy profundo, y siento que estoy a pocos centímetros de morir, porque así tan profundo a veces son los dolores que persiguen nuestra vida, los dolores que vivimos, que nos sentimos así. Y Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, está diciendo que se siente exactamente igual como muchas veces nosotros nos sentimos. Él no ocultó su dolor, Él no fingió fortaleza, Él no negó sus emociones, ni actuó como si nada estuviera pasando. Entonces ahí la oración no es el lugar donde escondemos nuestras luchas, donde simplemente vamos a repetir versículos de victoria, que también lo vamos a hacer, pero no solamente vamos a hacer eso, sino vamos también a decir cómo se siente nuestra alma, cómo se siente nuestro espíritu, así como Elías lo sintió y decía que quería morirse. La primera persona que tuvo pensamientos suicidas, o alguna de las personas bíblicas que nos narra la palabra que tuvo pensamientos suicidas, fue Elías. Elías quería morirse porque estaba viviendo un momento de dolor profundo. Y lo primero que hay que decir cuando estamos así es escuetamente presentar nuestra sensación. Entonces allí presentamos desnudamente cómo nos sentimos. Y hay muchas cosas, hay características que nosotros podemos reflejar en esos momentos de dificultad. Y podemos ser honestos o podemos ser aparentes. Y cuando nosotros somos aparentes, ponemos una sombra sobre nuestro dolor y no podemos avanzar. Pero cuando nosotros somos honestos, así como Jesús fue honesto en Getsemaní, hay luz y hay sanidad. Entonces, ¿qué característica tiene la apariencia? Bueno, familias que aparentan perfección, que nada está pasando cuando al interior hay mucho quiebre y que, entre otras cosas, es normal, porque los conflictos y las situaciones difíciles hacen parte también de las familias saludables, porque todos estamos en un proceso de transformación. Pero también la apariencia hace que los líderes finjan que todo está bajo control cuando en realidad no lo está. Que naciones proyecten estabilidad mientras se están deteriorando por dentro. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Un desgaste, un colapso, porque estamos sosteniendo algo que no es real. Y muchas veces lo que hay que dejar es que las cosas se puedan derrumbar, para que en las manos del alfarero el Señor pueda construir
una vasija mejor. Entonces, cuando hay honestidad, se reconoce el dolor abiertamente, llevamos las cargas reales al Padre como nos modeló Jesús y dejamos de aparentar frente a las crisis. El resultado es que ahí empezamos a ser fuertes, y es paradójico porque nosotros creemos que la fortaleza es mostrar que todo está bajo control, pero la fortaleza es decir, en estos momentos me siento débil, no tengo fuerza y necesito ayuda. La sanidad de un líder, familia o nación comienza en el momento en que dejamos de aparentar. Entonces, mis queridos, luego que nuestro Señor pudo presentarse honestamente delante de su Padre, diciendo escuetamente cómo se sentía su alma, viene ese momento de alinearnos con la voluntad del Señor. Él quería, el texto dice que él decía, si es posible que pase de mí este momento difícil, si es posible no quisiera estar allí, si es posible quisiera renunciar, pero el Señor dijo no, pero aunque el dolor es difícil, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces la oración no solamente nos abre el camino para ser honestos, para decir cómo nos sentimos, sino que la oración nos ayuda a ver como el Padre ve. Porque los momentos de angustia oscurecen nuestra vista. Vemos lo que tenemos a 1 metro de distancia, el dolor, la circunstancia, el fallecimiento, la enfermedad, el quebranto económico. Pero la oración nos hace mirar kilómetros más arriba, nos hace mirar al cielo y qué es lo que realmente el Señor está haciendo en medio de esas circunstancias que es difícil, que no entendemos, que no es lógicamente coherente con lo que deseamos, pero que sí es lógicamente divina y conectada con la soberanía celestial. Entonces Jesús no oró para escapar de la prueba, Él oró para tener las fuerzas necesarias para poderlas atravesar y para no renunciar. Entonces Getsemaní no va a eliminar la cruz. El Señor vivió la cruz, pero preparó a Jesús para poderla enfrentar, para que no renunciara. La oración no siempre cambia las circunstancias. Muchas veces la oración cambia nuestro corazón frente a ellas. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con la voluntad del Padre, pasamos a dejar de controlar la circunstancia, y cuando nosotros dejamos de controlar, desgastamos, porque no hay algo, o si hay algo, que nos canse más, que nos agote más, es querer controlar las situaciones con nuestros hijos, controlar las situaciones con nuestro cónyuge, controlar la situación que vive nuestra nación o socialmente, porque no entendemos que muchas veces esas situaciones difíciles tienen el permiso del Señor para suceder. Porque a través de ellas Dios quiere obrar un milagro de transformación, quiere hacer cosas nuevas. Y nosotros estamos a veces luchando, ni siquiera contra las circunstancias, sino contra Dios. Nos hallamos luchando contra la voluntad del Señor. ¿Qué tal que Jesús hubiese en ese momento dicho, no quiero vivir esto y quiero que cambies la cruz? No se estaba enfrentando contra las circunstancias, sino contra la voluntad del Señor, que era que Él viviera la cruz para poder resultar o darnos la salvación. Entonces, muchas veces queremos cambiar las circunstancias que no se van a cambiar porque son necesarias, porque Dios las ha predestinado así. Pero cuando vamos a la oración, nosotros nos podemos alinear con la voluntad de Dios, entender el propósito divino y aprender a confiar cuando no tenemos el control. Entonces nos ayuda a someter nuestra necesidad de manipular el entorno, porque a veces, muchas veces queremos manipular con la oración lo que Dios ha dictaminado. Queremos cambiar muchas cosas que Dios quiere o va a permitir que sucedan así, y entonces cuando realmente la utilizamos correctamente, nosotros nos alineamos con el propósito divino. Y luego viene la etapa 3. Luego de abrir el corazón, de exponernos tal cual somos, luego que nos alineamos con la voluntad del Señor y la aceptamos, entonces el Señor envía su fortaleza para
para que permanezcamos firmes, y muchas veces el milagro que Dios nos va a dar no es que cambien las circunstancias, sino simplemente la fortaleza que va a dar a nuestros pies, a nuestras rodillas, a nuestros brazos, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Y dice el texto: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, las personas que realmente van a dejar un legado no son las que nunca sufren. Ay, esta persona es trascendente porque vive de victoria en victoria, porque su fama se extiende a muchos lugares, porque es muy importante, porque está en posición de importancia frente a otras. Pero no. Las personas que dejan legado son aquellas que permanecen fieles cuando muchas cosas están en contra, en medio del sufrimiento. Y la oración no les va a evitar todas las batallas, pero sí las va a blindar para que las enfrenten, para que enfrentemos esas batallas sin quebrarnos en medio de ellas. Entonces, allí, en ese momento, en esa etapa, es cuando el dominio interior empieza a verse, a expresarse de mejor forma. Hay presión, hay crisis económicas, hay injusticia, hay traición, hay dolor, hay muertes, hay enfermedad. Pero el Señor nos fortalece en medio de la oración y podemos mantenernos firmes, fuertes y estables en medio de todas estas presiones. Hoy necesitamos a más hombres y mujeres que no abandonen su fe en las dificultades, que no renunciemos a nuestros principios en medio de las presiones, y más aún en medio de este ambiente y esta filosofía de hedonismo en donde la comodidad ha reemplazado el dolor necesario, que es el que nos ayuda a ser mejores personas, a ser fuertes, a permanecer firmes. Por eso estamos en medio de una generación de cristal que se quiebra. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que debemos permanecer siempre felices, cómodos, en victoria, en celebraciones. Pero no todo en la vida es esto. Podemos celebrarlo, pero la verdadera formación de carácter se da o se entrena en medio del dolor. Y para poder enfrentar los momentos oscuros que vivimos, debemos ser entrenados en nuestro carácter en medio del dolor. Entonces, allí en ese momento, en Getsemaní, había una prueba de fuego. Pero en el mismo jardín, en el mismo momento, habían dos clases de personas, y así lo vivimos en nuestra vida cotidiana. Mientras en el momento difícil Jesús estaba orando, los discípulos estaban dormidos. Jesús oraba porque sabía que lo que venía era difícil, necesitaba estar fuerte y necesitaba entender los tiempos para dar una respuesta certera y sabia cuando en el momento de presión él tuviera que tomar decisiones. Entonces, cuando por fin llegó la prueba final, la diferencia que hubo entre estos dos personajes, Jesús y los discípulos, fue abismal, porque los discípulos huyeron, pero Jesús permaneció firme, enfrentando lo que por la voluntad del Padre él debía enfrentar. Entonces aquí vemos una matriz en Getsemaní y podemos ver tres escenarios: la postura que frente al dolor que presentaron los discípulos, que no estuvieron preparados para el momento, y la postura que tuvo Jesús frente al dolor. También la reacción interna que hubo en los discípulos y la reacción que hubo en Jesús, y el resultado en medio de la crisis para aquellos que no estuvieron alineados con la voluntad del Padre, mientras la decisión que tuvo Jesús mientras estaba viviendo el momento de crisis. Entonces, los discípulos, ¿qué hicieron frente al dolor? Simplemente durmieron, y eso hizo que en el momento del dolor hubo una evasión, una negación. Pero Jesús veló y enfrentó la realidad. Es decir, iba a venir un dolor
y él lo veía y lo aceptó como real. Luego vino la reacción interna y los discípulos cedieron al cansancio y la apatía, pero Jesús en ese momento duro, difícil, fue cuando más oró con honestidad brutal, fuerte. Y el resultado es que los discípulos huyeron, abandonaron cuando llegó la prueba y Jesús permaneció firme frente a los captores, entendiendo el momento. Entonces la calidad de nuestra batalla secreta determina el resultado de nuestra batalla pública. Y aquí encontramos una verdad, la verdad que nace de este tiempo de Getsemaní. La oración no siempre cambia el dolor, pero sí cambia a las personas que atraviesan el dolor. Allí Jesús encontró la fuerza para poder avanzar hacia la cruz. Y esto ejerció un efecto dominó en el legado que él dejó. Y inició en el corazón. Allí hubo dominio interior forjado por la honestidad y la rendición personal frente a Dios. Luego logró penetrar a la familia, esa estabilidad, esa renuncia al control y guiar con el ejemplo desde la fortaleza. Y luego podemos impactar nuestra ciudad y nación. Una sociedad donde la esperanza no está en los hombres, sino en Dios. Eso es el efecto, la aplicación que deja el dominio en nuestro corazón. Empieza adentro, en el interior. Luego afecta a nuestra familia y por ende a nuestra ciudad. Una nación fuerte no es aquella que tiene ausencia de problemas, sino aquella que compuesta por individuos que han aprendido a buscar a Dios en medio de ellas, se son fuertes. El legado es un fenómeno de adentro hacia afuera. Y luego podemos ver el resultado, que gracias a que Jesús permaneció firme en ese lugar, en esa prensa, hoy disfrutamos del legado de la salvación, del regalo de la salvación. Eso fue el legado que el Señor nos entregó y nos dejó para toda la humanidad. Así que si hoy queremos dejar un legado en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación, debemos aprender a buscar a Dios antes de enfrentar nuestras batallas. No nos enfrentemos a las batallas así vulnerables, porque no vamos a poder soportarlas. Porque los grandes legados nacen primero en esos lugares de oración, en esos lugares que nos lleva el Señor en medio del dolor. Yo sé que hay muchas familias que en estos momentos están atravesando dolores difíciles, pérdidas de seres queridos, también quebrantos económicos, de salud. Y nosotros renunciamos cuando no vamos al Señor en medio de las batallas. No podemos con todo. No somos, nuestros carnet, nuestras posiciones, nuestros estatus no son suficientes para sostenernos en un momento de dolor. Y todos debemos dejar todas nuestras escarapelas, todas nuestras posiciones en Getsemaní cuando vivimos momentos de dolor y simplemente rendirnos delante del Señor y decir: no tenemos fuerza, nuestra alma está angustiada hasta la muerte. Señor, sosténnos en este momento difícil para nosotros podernos mantener firmes, estables, fuertes, para poder ver con claridad y para no renunciar justo cuando estamos cercanos a la mayor de nuestras victorias. Mis queridas familias, mis queridos padres, madres, hijos, amigos que hoy nos acompañan. Tú estás cercano a la victoria, a la mayor victoria. Pero acuérdate, si estás viviendo estos momentos de dolor, justamente allí es donde tienes que entregar tu vida, no renunciar, sino quebrantarte delante del Señor y dejar que Él te dé la fuerza para que puedas llegar allí a lo que el Señor tiene ya destinado para ti. Así que vamos a orar en estos momentos y vamos a pedirle al Señor
que nos dé fuerza, simplemente fuerza. Tal vez hoy el mayor milagro que tú necesitas es simplemente fuerzas, porque ya Dios tiene todo preparado, lo que ha de darte, lo que has de recibir, ya está listo, pero tú necesitas fuerza para poder llegar. Padre, en estos momentos nos presentamos delante de ti. Hoy, Señor, hemos entendido que tal vez el mayor milagro que necesitamos, Señor, es la fuerza. Tener dominio frente a las circunstancias. Y tener dominio frente a las circunstancias no es pensar que nada está pasando, negar la realidad, negar el dolor que sentimos, negar la vulnerabilidad en la que estamos, sino tener dominio es justamente rendir esa vulnerabilidad, esa necesidad delante de tu presencia. Hoy estamos aquí delante de ti. Tú conoces nuestras luchas, Señor, y cuánto inclusive hemos tenido, Señor, que soportar, porque tal vez muchos de los que estamos aquí somos líderes, somos pastores, somos padres, madres, que muchas veces tenemos que aparentar fortaleza, cuando por dentro, Señor, nos estamos consumiendo, estamos agotados. Queremos decir, ya no puedo más, como dijo Elías, Señor, como dijo Jeremías en muchos momentos de dolor, cuando querían morirse, inclusive decían, ¿para qué nacimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? Esa frase puesta delante del Señor fue el primer paso para ser fortalecidos en medio de las circunstancias, Señor. Y ese es el primer paso que nos enseña Getsemaní. Ser honestos, es poder exponer nuestras cargas, nuestras heridas, nuestros dolores, aún nuestras rabias, nuestras preguntas, de eso que nos parece ilógico. Hoy ponemos todos esos dolores en nuestras manos. Danos la fortaleza, Señor, que le diste a Jesús en medio de Getsemaní. Pero que se haga tu voluntad, Señor. Que tu voluntad se cumpla en nuestra vida y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en medio de cualquier prueba, Padre. Ayúdanos a no renunciar, pero sí, Señor, a dejarnos ahí en tu presencia. Fortalece hoy, Señor, a todas nuestras familias. Sana aquellas relaciones heridas, Señor. Esos matrimonios que se sienten a punto, Señor, de tirar la toalla. Te pido que les fortalezcas hoy, Señor. Que guardes a nuestros hijos, que levantes hogares que te honres, que les devuelvas la esperanza, que levantes los brazos caídos, Señor. Y que en cada casa, Señor, se levante un altar de oración, Señor, en medio de las crisis. Que no abandonemos en medio de las crisis, sino que podamos decir, Señor, hoy te necesitamos. Pero sobre todo, Señor, que entendamos que todos vivimos nuestro Getsemaní. Todos, Señor, que eso no nos hace menos, Señor, sino que nos hace ver cuánto necesitamos de ti, cuánta dependencia tenemos de ti. Así que yo hoy oro por cada familia que se siente débil, sin fuerza, Señor, que piensa que no hay esperanza y que los momentos son tan difíciles que no se van a poder restaurar. En el nombre de Jesús se van a restaurar. Lo declaro y lo creo, Señor, porque tú eres nuestro Dios y escucha nuestra oración. Bendice, Señor, nuestra ciudad. Trae paz donde hay violencia, esperanza donde hay desesperanza y dirección para quienes ejercen autoridad, Señor. Levanta una iglesia que sea luz, que no se deje permear por la filosofía del momento y les haga creer que esa filosofía puede adulterar la verdad del Evangelio. Que nosotros podamos ser luz y sal en medio de las tinieblas, Señor, y que podamos ser contracorriente, contracultura a la filosofía del momento y que no nos seamos permeados, Señor, de tal manera que ya no tengamos discernimiento para
ver lo malo y lo bueno, Señor. Padre, presentamos también nuestra nación delante de ti. Mira, Señor, que en pocos días, Señor, inicia un nuevo gobierno para nuestra nación, Señor. Padre, guarda nuestra ciudad, guarda nuestra nación, Señor. Trae sabiduría a cada uno de los estamentos gubernamentales, Señor, que están al mando de nuestra nación, Señor. Proteja a nuestra familia, guarda a nuestros niños y jóvenes y que cada política pública, Señor, sea para la restauración y el bienestar de nuestra nación y que nuestra nación se levante, Señor, y sea próspera, Dios. Despierta un espíritu de búsqueda tuya y que como nación podamos reconocerte, Señor. Que tu justicia, tu verdad y tu misericordia, esa que se define genuinamente por los principios bíblicos y no por la filosofía, Señor, diabólica, perversa y tergiversada del momento, pueda prevalecer, Señor, en nuestra tierra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querida familia, cada martes nos encontramos aquí para ser fortalecidos en la oración. Sé que la oración, porque no la entendemos en el nivel bíblico que el Señor la expone, no es muy apetecida, o estos tiempos no son muy apetecidos. Pero cuando entendemos lo que sucede en los tiempos de oración, entonces comprendemos que allí están, allí se forjan los milagros, allí nuestra vida es fortalecida y podemos entonces enfrentar con poder todas las dificultades que a diario están ya descritas soberanamente para que sucedan y que hacen parte de este mundo. Así que, mi querida familia, nos vemos el próximo martes nuevamente. Acompáñennos juntos y estos tiempos quedan también grabados en nuestra plataforma de YouTube y pueden volverlos a poner en el momento que ustedes crean, que tengan el espacio y puedan orar nuevamente allí delante del Señor, guiados por la palabra. Un abracito y que el Señor nos ayude en este semestre que falta para terminar este año 2026. Bendiciones.